Para correr el controlador PR que implementé en mi proyecto de grado, solamente se necesitan estos dos archivos. Este sería el modelo en Simulink, que sería para compilar. Él automáticamente lo carga la DSpace. El otro es este script. Ocurre que en el modelo, por cuestión de facilidad, tomo algunas variables del workspace. Entonces lo que hace este script es inicializar esos valores y dejarlos en el workspace de forma tal que al correr esta simulación esos valores eran más fácil de modificar aquí. Era una forma más ordenada. Entonces lo que se hace es correr este script. El script que hace, eh, el script lo principal es que calcula las versiones discretas del controlador PR y sus compensadores de armónicos. Y adicional a eso calcula un retardo de acuerdo a la frecuencia de muestreo seleccionada para unos bloques que voy a explicar más adelante. Entonces esas variables que son necesarias se establecen en este script. Este ya corresponde al modelo en Simulink que se empleó ya al final para el proyecto de grado. Estas corresponden a las entradas analógicas, es decir, señales de tensión y de corriente en ABC. Estas entradas corresponden en la DSpace a estos puertos de acá, las entradas analógicas. Estas son salidas analógicas, no se usaron, solamente usaron entradas analógicas y salidas SPWM, nada más. Mm, lo que se hace es, bueno, se toman las señales de corriente reales y se transforman a alfa beta, porque el control en potencia instantánea lo exige así. Y las tensiones también en el modelo inicial, o digamos en la idea inicial, también se transforman en alfa beta para hacer el cálculo por potencia instantánea de la corriente de referencia para el inversor, que se modeló como un CSI, una fuente de corriente. Pero por cuestiones de la limitación computacional tocó hacer muchas modificaciones del código para que fuera computacionalmente menos exigente. Entre esas modificaciones lo que se hizo fue asumir que las tres tensiones son balanceadas porque las impone la red, y entonces la transformada de alfa beta se, digámoslo así, siempre produce cuando se da una trifásica simétrica y con las fases como debe de ser, produce un alfa y un beta desfasados 90 grados. Entonces lo que se hizo es medir solamente, coger la tensión en A y desfasarla 90 grados para de alguna manera hacer una pseudo transformada en alfa beta. O sea, es como si se hiciera la transformada, pero en realidad no es así, porque si hay un desbalance en la fase A, B, en la fase B o C, en este caso aquí no se tomaría, pero tocó hacerlo así por limitación computacional. Estas corresponden a las potencias activa y reactiva deseadas. Entonces con las tensiones y la potencia se calcula la referencia de corriente. Entonces al lazo de corriente en P, el proporcional resonante con compensadores sería en frecuencia fundamental, compensador tercer quinto armónico. Entonces a este controlador le llega la señal, esto es nada más un filtro pasa baja. Les llega la referencia que es generada aquí con potencia instantánea y los valores medidos en alfa y beta. O sea, el típico esquema de control que saca un error, se va al controlador y luego esa señal de control se transforma en ABC para enviarlas al PWM. Entonces este bloque de PWM es propio de la librería de DSpace y digámoslo así, este bloque, las salidas corresponden a lo que observando en este libro corresponden a SPWM 1 a 6. Entonces, por decir algo, si esta es la fase A, según cómo se configure, entonces este sería A negado, B
B negado, C negado, que en la DSpace están ubicados en este toma, en este conector. Y estos indicadores, cuando la frecuencia es muy baja, se alcanza a ver el parpadeo. Si la frecuencia es muy alta, ya no se logra percibir el parpadeo, pero sí se ve la alteración cuando está en operación. Y bien, eso es todo el esquema de control. Esto aquí simplemente son bloques que tienen internamente if y else para limitar, o pues por protección, me explico mejor. Si en el control desk se establece que estas corrientes límite, que sería selim, son 5 amperios, entonces esto ya no haría 1 sino 5. Entonces en el momento en que una de estas tres corrientes de cada fase supere 5, él inmediatamente bloquea las salidas de PWM para evitar cortos. Entonces estos son solo bloques de protección y nada más tienen eso, if, else, nada más. Y eso es todo. Para correr el modelo solamente se necesitan esos dos archivos y saber conectar las entradas y salidas de la DSpace.